Abrimos la tertulia política de este jueves 23 de junio. Una tertulia muy especial porque nos acompañan estudiantes de Ciencias Políticas de la Universidad Miguel Hernández, de la Facultad de las Salesas. Con ellos vamos a analizar la última etapa, las últimas horas antes de celebrarse esas elecciones generales del próximo domingo, el 26J. Vamos a comenzar saludando, empiezo por mi izquierda, Lola Moyano. Hola, ¿qué tal, Lola? Muy buenas. Buenos días. ¿Te acercas un poquito más al micrófono o el micrófono te lo acercas a ti? Sí. Muy bien, perfecto. Buenos días. Pedro Diz, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muchas gracias, buenos días. Y Roberto Fuentes, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Y Alberto Parra. Alberto ya lo conocerán porque es compañero de los medios de comunicación, presentador de la televisión local Tele Orihuela. Alberto, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, Alfonso. Un placer estar aquí en Radio Orihuela. En Radio Televisión Orihuela podría ser. Alberto, muchísimas gracias a ti y a todos tus compañeros por acompañarnos. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas, porque con estudiantes de Ciencias Políticas hablar de política debe de ser lo más fácil. Aunque es cierto que, no sé si estáis de acuerdo conmigo, tantas elecciones en tan poco tiempo, incluso a la gente que nos gusta la política, ¿nos ha cansado también un poco? ¿No pensáis que ha saturado un poco a la población en general? No sé quién quiere empezar. Empieza, por ejemplo, Lola. Sí, bueno, yo creo que realmente la gente está bastante cansada de toda esta programación, este continuo machaqueo. Pero no hemos tenido más remedio y vamos a ver cómo se sitúan los resultados. ¿Percibís también el resto este hartazgo, Pedro, por ejemplo? Sí, realmente lo que ha ocurrido es una repetición básicamente de la campaña del día de diciembre de 2015. Y lo que se ha percibido desde que Mariano Rajoy renunció a ser candidato al sometimiento del procedimiento de investidura, lo que realmente se ha percibido es como una especie de campaña prolongada. Todo esto, como politólogos que somos, tenemos que animar a la gente a que salga a votar el día 26 de junio, independientemente de lo que vote. ¿Roberto? Sí, vamos, yo estoy prácticamente de acuerdo con mi compañero. Esto ha sido lo que es una prolongación de las últimas elecciones que ha habido, en la cual por una serie de cuestiones no ha habido acuerdos y evidentemente pues esto ha ocasionado que lleguemos a esta situación. Evidentemente, ahora después hablaremos a lo mejor de los factores o qué es lo que ha llevado a estos temas, pero vamos, lo que está claro que la gente pues sí está un poquito harta. Eso está claro. ¿Alberto? Bueno, yo creo que el hartazgo más que con la política es con la clase política, porque la política sigue interesando a la ciudadanía y creo que ahora interesa mucho más incluso que el 20 de diciembre, porque el mayor mercado en eso son los medios de comunicación y esta tertulia, programas televisivos constantemente con los candidatos. O sea, la política sigue interesando e interesa mucho más quizá que el 20 de diciembre, pero tenemos un cansancio, un hartazgo con la clase política que no ha podido llegar a ese entendimiento que era lo que deseábamos todos. No, si la política es un tema que es permanente dentro de la agenda informativa, pero claro, lo que, como bien decía Alberto, lo que la gente está cansada es de lo que ha ocurrido, ¿no? De que ya deberíamos haber tenido un gobierno desde diciembre que fueron las elecciones, que estuviera haciendo cosas y estar hablando pues de si esta ley nos gusta más o menos, de si lo que ha hecho este ministro está mejor o peor, en fin, hablar del funcionamiento de un gobierno, ¿no? Decía Roberto, vamos a analizar factores, ¿por qué hemos tenido que llegar a esto? Ya que has sacado tú el tema, Roberto, para ti, ¿cuáles han sido los factores que han influido en que se haya fracasado? Porque la palabra es eso, fracaso de la anterior legislatura. Yo, en un principio, prácticamente, bueno, factores hay muchos, ¿no? Pero vamos, por englobar, digamos así, un poco generalizar el tema, yo principalmente diría dos cuestiones. La primera es falta de generosidad política, esa es la primera en cuestión, prácticamente por todos los candidatos. A la hora de negociar, yo he notado una falta de generosidad. Y segundo, digamos que ciertos candidatos igualmente han hecho lo que se llaman estrategias electorales. Es decir, ha habido candidatos que realmente querían unas segundas elecciones. ¿Por qué? Porque sabían que se iba a polarizar el resultado, en fin. Y a lo mejor iban a obtener, digamos, un beneficio pues añadido a las últimas elecciones. ¿El caso de Podemos? Por ejemplo, evidentemente. Es decir, yo pienso que Podemos, por ejemplo, le venían bien unas segundas elecciones. En ese sentido. A lo mejor al Partido Popular igualmente también le venían bien. Ya no se apela al voto de izquierda a derecha, ya se apela al voto útil. Esa palabra que siempre decimos. Oye, no, ahora es el voto útil.
Por eso te digo que realmente, principalmente, ya te digo, hay muchos factores, pero por generalizar, esos dos principalmente. ¿Qué piensa el resto de compañeros? Pedro, por ejemplo. Sí, la cuestión aquí para entender lo que ha sucedido es hacer una cronología, una breve cronología de los hechos. Es decir, en primer lugar, Mariano Rajoy renuncia a la investidura, como he dicho antes. En segundo lugar, tras varias consultas con la Casa Real y con el Rey, se establece lo que es la propuesta del Partido Socialista en base a Pedro Sánchez, buscando en primer lugar lo que era una mesa 4 con Podemos, con Izquierda Unida y las confluencias, y en tercera instancia lo que se produce es un acuerdo, una foto con Albert Rivera, a sabiendas de que no sumaban los suficientes escaños para poder llevar a último término, la formación de un gobierno. Y en ese sentido, esos factores influyen como he dicho anteriormente, ha sido más bien una campaña prolongada, más bien que un procedimiento de investidura que se podía haber traducido en un gobierno. Y por último, se produjo el intento por parte de Compromís de lo que es el Pacto del Prado, que en última instancia no se pudo llevar a término porque Pedro Sánchez rechazó la propuesta. Lola, ¿quieres aportar algo más? Sí, yo pienso que el cansancio de la gente no es tanto por la repetición en sí del proceso, sino porque ve que el planteamiento es exactamente el mismo que en diciembre. Es decir, ¿qué posibilidades hay de que se llegue a un acuerdo? Realmente pocas, tal como se ve ahora mismo de polarizada la situación, ¿no? Entonces yo pienso que, por ejemplo, el tema de Podemos, o sea, ¿por qué Podemos en la primera votación no consintió en apoyar a Pedro Sánchez y ahora estaría dispuesto a gobernar con los mismos? Es decir, si manda él sí, si mandaba el otro no. Yo no veo tan clara la situación. Es decir, yo creo que la polarización que se ha creado entre Podemos y Pedro Sánchez, el Partido Socialista, no va a llegar a acuerdo tan fácilmente. Es mi opinión, ¿no? Pablo Iglesias decía esta mañana, que lo he escuchado en radio, que bueno, que él lo tiene muy claro. Si él saca un escaño más que Pedro Sánchez, él está por la labor de pactar con el PSOE para ese bloque de izquierdas, pero está claro que si Podemos saca más escaños que el PSOE, sería él el propuesto para presidente del gobierno, y asume que si queda en tercer lugar y es el PSOE el que tiene más escaños que Podemos, sería Pedro Sánchez el que ostentaría o el que debería ostentar la presidencia del gobierno. ¿Ese análisis crees que desde el PSOE se ve igual de claro que lo ve Podemos, o hay más reticencias desde los socialistas? Yo veo que hay bastante más reticencias, sobre todo porque aquella frase famosa de la Calviva, ¿no?, en pleno Parlamento, es decir, eso para un socialista es imborrable. Es decir, yo creo que fue absolutamente innecesario decir lo que dijo en aquel momento. Creo que Pablo Iglesias ha pecado bastante de soberbia. De hecho, se ve en los sondeos que hay, por ejemplo, de valoración de los políticos. ¿Por qué Pablo Iglesias no es tan valorado como es, por ejemplo, Garzón, siendo teóricamente de una posición partidista bastante más extrema, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver con esa manera. Quizá fue un diseño, ¿no?, de la campaña que no fue imputable directamente a Pablo Iglesias, pero yo creo que ese personaje que han querido crear, agresivo, dinámico, ¿no?, de cara a romper situaciones que probablemente llevaban mucho tiempo estancadas, ¿no? El personaje ha superado a la persona, ¿no? Y entonces ahora él mismo, yo creo que se ve cautivo de todas estas imágenes forzadas que ha ido dando y que en un momento determinado le van a pasar factura. Es decir, yo no creo que el Partido Socialista apoye a Pablo Iglesias, personalmente. No sabemos qué acuerdos puede haber y siempre, claro, la política es cuestión de acuerdos, ¿no? Pero lo veo muy forzado, personalmente. Vamos a escuchar que en esta ronda nos quedaba por intervenir Alberto. Bueno, yo creo que fundamentalmente lo que ha podido suceder son dos elementos. La primera vez que en nuestra democracia reciente tenemos un parlamento tan plural, con un Partido Popular con la máxima mayoría absoluta que ha existido nunca. Le ha costado aceptar esa pluralidad y el tener que entenderse con otras formaciones políticas. Y por otro lado teníamos al Partido Socialista y a Ciudadanos, que estaban colocados en una posición en la que perdían fuelle constantemente, el Partido Socialista con
con ese ruido de sables internos que tenía con Susana Díaz, y por otro lado Podemos, que le quedaba una bala en el bolsillo, que era la bala de aprovechar la unión con Izquierda Unida. Había hecho las confluencias con Compromís, con En Marea, con diferentes partidos, con En Comú en Cataluña, y le quedaba la bala de sumar con Izquierda Unida. Y desde el primer momento, pues bueno, ha sido una legislatura efímera y, como se podría decir de modo coloquial, de postureo político. Roberto. No, solamente, vamos, prácticamente es decir que estoy de acuerdo, solamente indicar un pequeño matiz. Es decir, yo, dejando a un lado las diferencias políticas entre el Partido Socialista, entre todos los partidos, yo el otro día me planteaba una pregunta, es decir, ¿qué le diría, por ejemplo, Pablo Iglesias al votante de Podemos si por culpa de estas elecciones el PP realmente vuelve a otros 4 años a gobernar? Es decir, ¿qué excusa podría dar o qué justificación podría dar? Es decir, eso es lo que yo realmente, cuando hablaba de generosidad política, me refería a eso. Es decir, principalmente, hubo una propuesta encima que, en fin, principalmente como politólogo, es decir, yo la veía bien. Es decir, el tema de una posible, legislatura acortada a 2 años con una moción de confianza por en medio, en fin, que realmente se hacía un pacto programático para 2 años realmente, hubiera desbloqueado el tema y desde el punto de vista politológico era una cuestión bastante viable. Y sin embargo, pues se pretendió, digamos, lo que es agudizar el tema, ¿no? Forzar el tema a unas segundas elecciones, y ahí es donde yo veo la falta de generosidad principalmente. Es decir, ahora bien, es la pregunta que yo me hago, es decir, si por casualidad, por culpa de estas elecciones, y lo de culpa lo digo entre comillas, el Partido Popular, digamos, adquiere una mayoría simple y consigue gobernar, el votante de Podemos o el dirigente de Podemos, ¿qué le va a indicar a sus votantes? Es una reflexión que seguramente, si ocurre, se hagan a nivel interno en Podemos. Yo creo que las conclusiones de esta primera parte de la tertulia son esas, ¿no? Que hemos estado ante una legislatura inédita hasta ahora, con un mapa político que no lo habíamos tenido y que ha acabado, por unas razones o por otras, en un auténtico fracaso, que es el tener que repetir elecciones. Esto a mí me lleva a otra reflexión, porque, claro, estamos en un sistema parlamentario en el que precisamente esto va a ser lo normal, que hayan 4 partidos principales o incluso más. En el resto de Europa, en otros países, hay incluso más partidos con peso representados a lo largo y ancho de un parlamento, y en otros lugares ese sistema funciona porque estos partidos políticos negocian, llegan a coaliciones, unas coaliciones en el poder, otros partidos que se mantienen en la oposición y hacen un papel muy bueno. Esto aquí no lo hemos vivido. Esto ha sido el gran fracaso. ¿Estamos preparados para tener un sistema parlamentario? Porque un sistema parlamentario requiere eso. Requiere acuerdos, requiere diálogos, requiere que nadie se rasgue las vestiduras por pactar 4 partidos y que otros 4 se queden en la oposición. En eso se basa el sistema actual. Si no, podemos pensar en otros sistemas, que los hay, que están inventados y que los estudiáis vosotros en la universidad y que no son ni mejores ni peores. ¿Qué pensáis de esto? ¿Quién empieza, por ejemplo? Sé que es una pregunta muy amplia, pero Pedro, por ejemplo. Sí, yo creo que tenemos que estar bastante preparados para tener la suficiente cultura política de saber y conocer que un sistema parlamentario se basa en el diálogo, se basa en el acuerdo, se basa también, incluso si hay que realizar o llevar a cabo en algún determinado momento programas de mínimos, hay que dialogar con todas las fuerzas políticas independientemente. Y en un sistema parlamentario lo que no se puede repetir son los sistemas de mayoría absoluta que a tan fracaso ha llevado nuestro sistema político, y tenemos que dialogar. Por ejemplo, un ejemplo de diálogo puede ser las Cortes Valencianas, donde se dialogan entre distintas fuerzas. Hay algunas mociones de ciudadanos que, aunque estén en la oposición, también se habla, y yo creo que es posible. Es posible, pero no lo hemos conseguido en estos últimos meses. Claro, no hemos conseguido por ese tipo de por lo que hemos hablado, por todos esos factores que hemos comentado, pero tenemos que ser capaces de conseguirlo. No le podemos decir a la gente que ha votado mal, y quizás el gran fracaso de estas elecciones es haberle dicho a la gente que ha votado mal, cuando la gente no ha votado mal. ¿Qué pensás, por ejemplo, Lola, de esto? Sí, yo creo que todavía falta bastante experiencia democrática en España. Es decir, la gente, creo que tiene más nivel democrático el pueblo en general que la clase política. Es decir, y yo pienso que todavía en la clase política prevalece bastante la división, esa bipolar, aunque no sea bipartidismo, pero sí de ideas.
Es decir, ahora mismo realmente yo veo escindido en dos España. Es decir, si sumamos lo que son las fuerzas conservadoras y las fuerzas de izquierda, prácticamente están igualadas. Es decir, solamente cuestiones de lo que es el conteo del voto, ¿no?, o la asignación de escaños es lo que realmente da la diferencia. Pero en sí yo veo la población que está polarizada. Entonces me parece tan absurdo pretender imponer desde la derecha una ideología de derechas a toda la nación española como a la inversa. Es decir, lo que propone ahora mismo Podemos es prácticamente romper el esquema que había. Ellos dicen y se apoyan en que lo que se pretende es proteger a los débiles e ir contra la gente que hasta ahora ha tenido privilegios o ha tenido esa connivencia, ¿no?, entre lo que han sido las élites de España económicas y las élites políticas, ¿no? Pero yo veo que ¿qué es lo que quiere el español? En realidad no han preguntado qué es lo que quieren. Es decir, tan injusto es imponer una política incluso social a la fuerza sobre la gente que no la quiere, porque tan español es el que evade el dinero como el que lo necesita y no se lo dan, ¿no? Entonces, un político tiene que estar, yo creo, por encima de lo que es su posición personal. Y yo creo que ahí Podemos, con la mejor fe del mundo quizá, pero está forzando posiciones que a lo mejor los españoles no quieren. Es decir, yo he visto y he consultado a alguna gente, ¿no?, y me ha extrañado mucho que entre los segmentos más, digamos, más humildes de la población no apoyan a Podemos. Es decir, el apoyo a Podemos está más en una masa media, en una clase media, ¿no?, en una, digamos, funcionariado, en un nivel como más estudiado de la población. Pero esa no es la mayoría de España. Entonces, yo creo que a lo mejor se están equivocando algo. Sí, yo me refería también sobre todo a esa dinámica, ¿no?, a esa cultura política también a la que hacía Roberto alusión, de ver normal, ¿no?, según qué pactos y según qué acuerdos, porque muchas veces pienso que todo esto ha fracasado porque los partidos les da miedo, como también decía Roberto, ser generosos, ¿no? O sea, poder permitir según qué tipo de gobierno. A lo mejor Mariano Rajoy dice, uy, pues si yo me abstengo y permito a PSOE y a Podemos y a Ciudadanos gobernar, ¿qué me van a decir mis filas? Si apoya Podemos a PSOE y Ciudadanos, también puede decir, pues hemos desaprovechado también la oportunidad de forzar unas elecciones nuevas y a lo mejor rascar más. En fin, es esa falta de la esencia del parlamentarismo, ¿no?, de un sistema parlamentario. Alberto. Sí, yo creo que, como comentaban mis compañeros, falta un poco de educación política en la ciudadanía. Y no solo en la ciudadanía, sino yo partiría desde el primer responsable político, que es Mariano Rajoy. No puede lanzar intencionadamente, de forma demagógica, un mensaje como yo quiero que mi país sea como Alemania y que los dos grandes partidos se unan, como un sistema parlamentario como es Alemania, pero a la vez diga, no, pero es que quien gana las elecciones es el que debe ser presidente del gobierno, porque está hablando de un sistema presidencialista como puede ser Francia o otro país. Por tanto, creo que eso es una falta de respeto a la ciudadanía, que una persona que debería ser pulcra en su mensaje y en su argumento cuando se dirige a la ciudadanía no puede lanzar ese mensaje en esta situación política que está viviendo el país, porque confunde, porque yo creo que vosotros también os pasará lo mismo, que uno se da golpes contra la pared intentando explicarle a la gente, no, pero es que no tiene por qué gobernar el primero, porque es un sistema parlamentario, no presidencialista. Si queréis lo cambiamos, pero es que es un sistema parlamentario. Sí, esto se debatió también con el tema de los ayuntamientos. En las últimas elecciones locales, que gobernara el partido más votado, pues para eso no digo que no, sí, como también decías tú, Alberto, si es que ese sistema ya existe, un sistema mayoritario. Pues si la gente está de acuerdo, que se imponga ese sistema, pero actualmente no tiene sentido que gobierne el partido más votado, porque los ayuntamientos lo que se vota es un pleno con muchos concejales y a partir de ahí son los diferentes grupos los que deciden. Roberto creo que no había intervenido en esta ronda. No, realmente no. Yo volviendo un poquillo a mi hilo anterior, es decir, cuando hablaba de generosidad, que es que yo siempre, digamos, lo engancho por ahí. Es decir, yo voy a poner un ejemplo. Con todo el respeto y cariño, Roberto, es un poco ingenuo hablar de generosidad a estas alturas, ¿no? No es cuestión de generosidad, vamos a ver. El problema es que generosidad yo lo igualo, como dicen mis compañeros, a la cultura política. Es decir, vamos a ver, ahí hay
La palabra generosidad, sí, quizás digamos, sea es muy buenista. Es muy buenista, ¿no? Pero vamos, es decir, llamémoslo cultura política, por ejemplo. Es decir, a mí, por ejemplo, volviendo al tema que antes de Lola hacía hincapié en el tema Podemos, es decir, a mí me hacía gracia cuando Pablo Iglesias, y hablo como politólogo, decía que el cielo se toma por asalto. Ahora, el problema es que un poco utilizando el símil del boxeo, el problema es cuando quieres ganarlo en el primer round, el primer asalto. Sí, sí. Ese es el problema, es decir, porque a lo mejor el cielo, evidentemente, hay que ganarlo. Yo no digo que no hay que ganarlo, es más, estoy convencido de que hay que ganarlo. Pero el problema es cómo hay que ganarlo. Y no siempre vale todo, es decir, hay que tener, digamos, un amplio... Hay que tener una mirada un poquillo amplia en ese sentido y realmente, pues decir, realmente, y actuar realmente en consecuencia. Es decir, pues yo siempre uso la palabra generosidad, siempre la uso en ese sentido. No la uso principalmente, evidentemente, como tú bien dices, de ser bueno y esas cosas, ¿no? Pero vamos, principalmente, la generosidad principalmente es eso, una falta de cultura política. Sí, no, ojalá existiera esa generosidad de la que habla Roberto, pero claro, es que a lo mejor más bien que generosidad, pues no sé, cintura política se le podría llamar también, ¿no? Lo puedes llamar perfectamente cintura política, pero vamos, al fin y al cabo es digamos, el despojarte un poquito de tus ideas. Llámalo así, despójate un poquito de tus ideas, intenta confluir, es decir, con las demás fuerzas políticas. Es decir, si realmente somos capaces de eso, realmente triunfaremos. Si no lo hacemos, volveremos, y a lo mejor me adelanto un poco más al siguiente tema, pero volveremos a lo mejor a otras terceras elecciones. ¿Por qué no? Es un tema que está ahí. No, desde luego, no es nada extraño que pudiera pasar. Pedro me levantaba el brazo y ahora introduzco otro tema. También quiero saludar a la profesora Irene Belmonte, que se incorpora a esta tertulia. Irene, hola, ¿qué tal? Muy buenas. La carretera, ¿no? Que te ha jugado una mala pasada. Hola, buenos días, encantada de estar aquí con vosotros, efectivamente. No sé si la has podido escuchar un trocito en el coche o algo la tertulia, pero bueno, estamos un poco hablando todavía de lo que ha pasado, ¿no? De estos meses anteriores. Ahora hablaremos de lo que puede pasar el domingo. Pedro, perdona, con los nombres hoy. Sí, yo yendo al hilo de lo que estaba diciendo mi compañero Alberto, es precisamente lo que es la definición de un sistema parlamentario. Yo también me doy muchas veces golpes contra la pared, como utilizando su expresión, en el sentido de explicar a la gente de que no tiene por qué gobernar la lista votada, porque ayer salía la vicepresidenta en funciones del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, diciendo que había una regla constitucional que decía que tenía que gobernar la fuerza que tenía más votos, y eso es, como sabemos todos, quien haya dado una mínima clase o noción de derecho constitucional sabe que eso es falso. Y para que esto haya salido tan mal, ¿qué papel han jugado los partidos políticos? Porque a lo mejor, volviendo al caso de lo que ha ocurrido, un candidato le ha faltado esa generosidad o esa cintura política porque decía, es que como tome esta decisión, en mi partido me comen. ¿También faltaría dentro de los partidos políticos esa cultura, ese cambio de cultura, para precisamente que tengan mayor flexibilidad a la hora de negociar en un parlamento? Porque estoy seguro que la mayoría de los candidatos han estado condicionados por esos aparatos tan grandes que son los partidos políticos e incluso los de los nuevos. No sé si, por ejemplo, Alberto, que hace tiempo que no... Bueno, yo creo que fundamentalmente antes del 20 de diciembre los partidos, las jerarquías de los partidos ya sabían lo que iba a suceder y ya estaban preparándose para establecer líneas y argumentos para volver, como he comentado antes, unos a usar la bala que le quedaba de la unión con Unión Popular, otros para intentar polarizar más el sistema y meter el miedo, ese voto del miedo que llaman voto útil, y otros dos que perdían fuelle y que tenían que intentar el pacto y no volver a repetir elecciones porque se desmoronaban. Creo que eso las estrategias las tenían prefijadas antes de ir a las urnas el 20 de diciembre y en ello estamos. Es que mucha gente tampoco sabe lo que es una maquinaria de un partido político, ¿eh? La presión que se tiene que soportar cuando uno es secretario general de un PSOE, cuando uno es presidente de un partido popular, la presión de los varones, de los intereses, que hay para quitarte el sitio, en fin, por si te lo van a quitar yo posicionarme bien, y todo eso también influye a la hora de ponerse a negociar un gobierno, ¿no? No sé si alguien también quiere profundizar en esto. Sí, todo esto influye, sobre todo el ejemplo más claro creo que lo hemos visto en el Partido Socialista cuando ha intentado negociar con sus varones territoriales. Susana Díaz le decía que no podía pactar con Podemos y tenía que sumar fuerzas con Ciudadanos.
Luego otros varones decían que a lo mejor sí con Podemos, pero también con Ciudadanos. Pero luego, y luego con el Partido Popular tampoco. Entonces no le estaban dejando ninguna salida a Pedro Sánchez. Era o Pedro Sánchez llegaba, por así decirlo, utilizar una expresión coloquial, que es llegar vivo a lo que es las elecciones que es del próximo domingo, o ya quedarse en la orilla. ¿Lola? Sí, yo pienso que en parte ha condicionado bastante la posición que ha adoptado Podemos. Es decir, Podemos era un partido nuevo y por lo tanto tenía que buscar su lugar dentro del escenario político, ¿no? Su lugar tenía que ver con el lugar que ya ocupaba el Partido Socialista. Por lo tanto, tenía que, de alguna manera, mostrarse como muy, no radical, pero sí muy estricto en las líneas que iba a defender. Entonces, en la medida en que se acercaba peligrosamente a las ideas que eran el núcleo del Partido Socialista, lógicamente los varones, lo que era la estructura del Partido Socialista, se puso en guardia. Es decir, aparte, toda la primera campaña que inició Pablo Iglesias, muy agresiva, es decir, yo creo que no fue un planteamiento acertado. Es decir, el ponerse tan frontalmente contra el Partido Socialista ahora le condiciona. Pero, por otra parte, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Es decir, el Partido Socialista, si se ve amenazado, como se ha visto, tiene que ocupar un lugar. Yo creo que el lugar que tiene natural el Partido Socialista en realidad sería el del voto mayoritario. Es decir, yo veo a la población española que no quiere tanto extremo. Es decir, todo ese mensaje que ahora Mariano Rajoy da en los últimos debates, en las últimas entrevistas que tiene, que él habla de no extremismos. Es decir, él está en el centro, él se quiere situar ahí. Lógicamente él no está en el centro, está en la derecha. Pero el lugar de centro es el que aglutina, para mí, mayor número de voto. Entonces, el que se haya polarizado tanto Podemos le impide, primero, esa unión natural que podría haber tenido si no hubiera sido tan radical en las propuestas. Es decir, hay mucha gente dentro de los sectores socialistas, yo misma me cuento, que no nos importaría tener una alianza con Podemos, pero una alianza más suave. Es decir, no se puede, como decía Roberto, conquistar el cielo por asalto. No es necesario esto. Estamos en el siglo XXI y estamos en un sistema, como dice Pedro, parlamentario. Por lo tanto, se trata de tener representación y juego todos. Pero con esta polarización, vuelvo a decir, yo la veo complicada, ¿no? Bueno, hemos ido dando saltitos del análisis de lo que ha pasado a lo que puede ir pasando, ¿verdad? Porque es inevitable cuando uno habla de esta legislatura fallida también hacerse eco de lo que puede pasar, ¿no? A partir del próximo domingo. Vamos a ir cerrando este bloque. Antes sí que me gustaría que tuviéramos capacidad de síntesis y en unos segundos los cuatro me definierais, según vuestra opinión personal o vuestra opinión como politólogos, a cada uno de los cuatro principales candidatos, a Mariano Rajoy, a Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias y a Albert Rivera. No sé si en una frase y un poquito más, en una valoración, pero rápidamente, ¿vale? Que construyeseis un perfil de cada uno de ellos. No sé si quieres empezar, por ejemplo, tú, Alberto, empieza por el que quieras y cuéntanos. Para ti, ¿qué opinión te merecen? Bueno, voy a hacerlo rápido y creo que algo gracioso. Una palabra para cada uno, ¿vale? Muy bien. Mariano Rajoy, pasado. Pedro Sánchez, inestable. Albert Rivera, el mejor valorado. Y Pablo Iglesias, me cuesta. Pablo Iglesias... Ibas bien encaminado. Ahí te has atascado en la última. Sí. Diferente. Sí, diferente. Venga, diferente. Roberto. Suave, lo ha dejado suave. No, vamos a ver, yo a Mariano Rajoy lo que le diría es que, vamos, bajo mi punto de vista, es un señor que vive en el pasado todavía, evidentemente. Es decir, le falta un poco de reciclaje político y institucional, en todos los sentidos. Pedro Sánchez lo veo como una persona que intenta aglutinar, es decir, lo veo con un afán de diálogo. Es decir, al final hablamos de la persona, no del aparato. Sí. Albert Rivera, pues realmente pienso que realmente es la persona que está en el momento justo, en el sitio justo, a lo mejor.
El problema es realmente pues lo que va a obtener o no va a obtener. Es decir, a lo mejor, como dice por ahí, a más revuelto, ganancia de pescadores. Y en este momento de polarización, pues igualmente, pues igual consigue sus votos y sus escaños, evidentemente. Y Pablo Iglesias, pues para mí realmente ha perdido una oportunidad muy importante. Es decir, él podía haber intentado haber favorecido un gobierno, digamos, de progreso, a lo mejor, pues llamémoslo así. Y yo pienso que, evidentemente, a lo mejor, Dios no lo haga, pero igual el tiro le podría salir por la culata, como dicen por ahí. ¿Pedro? Sí, yo resumiré brevemente en una frase. O sea, Mariano Rajoy yo creo que es aquel candidato que espera a que pase su enemigo por delante de la puerta. Pedro Sánchez me parece un candidato de diseño, francamente. Pablo Iglesias es un politólogo en política. Y Albert Rivera es un intento de modernización del centro-derecha. Qué buen análisis, ¿eh? Me ha gustado mucho. Lola. Sí, para mí Mariano Rajoy es un burócrata perezoso. Pedro Sánchez me parece una persona con voluntad, pero con muy poco carisma. No tiene seguridad en sí mismo, no transmite credibilidad. Rivera me parece un líder de ventas bancario, perfecto, un comercial perfecto. Y Pablo Iglesias me parece también resulta difícil en una palabra decir algo de Pablo Iglesias, ¿no? Creo que es demasiado impaciente y demasiado ambicioso. Vamos a descansar un poquito, ¿vale? Nos hemos sumergido hasta casi el fondo de esta actualidad política. Vamos a tomarnos un pequeño respiro y ahora sí que ya os pediría un poco que cerráramos un poco los folios, las anotaciones y nos mojáramos después del descanso y que pronostiquéis lo que creéis que va a pasar a partir del lunes, ¿vale? Nos tomamos un respiro, escuchamos un poquito de publicidad y volvemos en unos minutos hablando de política con politólogos. En Hermanos García somos los más baratos y lo sabes. Claro que sí. Hermanos García te trae